Hola, con todo gusto estoy de nuevo para tejer este pequeño tutorial de este tejido que forman unos círculos muy bonitos. Este tejido lo puede usar para la orilla, ya sea de una falda, de una blusa, de cualquier proyecto que desee colocarlo como orilla, o simplemente tejer un cinto. Aquí lo tiene paso a paso para tejerlo en cualquier color y cualquier material. Está precioso. Para hacer este tejido usé este hilo. Es hilo brisa. El gancho, la letra D, 3.25 milímetros. Empiezo el tejido con 8 cadenas. Tomo el primer lazo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la primera cadena del liso, y ahí tenemos el círculo para formar el primer motivo, con 3 cadenas para el primer punto alto y 9 puntos altos para tener un total de 10. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta, 5 cadenas. Le doy vuelta. Paso un punto alto en medio de los dos puntos altos por debajo. Un punto alto. 2 cadenas. Paso 2 puntos altos por en medio. Un punto alto. 2 cadenas. Paso 2 puntos altos. 2 cadenas. 2 puntos altos. 2 cadenas, y así como empezamos la vuelta, pasando un punto en la tercera cadena, el punto alto. 6 puntos altos separado de 2 cadenas. La tercera vuelta, 3 cadenas para el punto alto. Le doy vuelta. En cada espacio de cadena tejo 3 puntos altos. Y en cada punto alto, un punto alto. Vamos a llegar hasta el final en esta tercera vuelta, repitiendo los 3 puntos altos en el espacio de cadena y uno en el punto alto. En el último espacio de cadena tengo los 3 puntos altos, y en la tercera cadena el último, para terminar la tercera vuelta. De nuevo voy a tejer 8 cadenas para el círculo del motivo siguiente. Ahí tengo las 8 cadenas en el primer punto del liso. Le doy vuelta al tejido. Voy a tejer el motivo en la misma forma que tejí este, con 2 cadenas. Doy vuelta de nuevo, paso 2 espacios y deslizo. Doy vuelta de nuevo y tejo 9 puntos altos. Vamos a tener un total de 10 con las 3 cadenas que se tejieron. Ahí tengo 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí está la primera vuelta del segundo abanico. Empiezo la segunda vuelta, que es esta que ya tejimos, con 5 cadenas. Le doy vuelta al tejido, paso un punto en medio de los dos puntos
el punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos altos, punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos, 2 cadenas, paso 2 puntos, 2 cadenas, perdón, aquí solamente tejemos una cadena porque vamos a deslizar el punto, nada más pasamos un punto sin tejer y deslizo, porque el punto que estamos deslizando ya cuenta como una cadena. Después este espacio nos queda muy grande. Ahí están, son 4 puntos altos en medio del abanico de la segunda vuelta. Vamos a seguir con 2 cadenas, pasamos un punto solamente y en el siguiente deslizo, y este es el primer punto alto de la tercera vuelta. Aquí tejo 3 puntos altos, igual que la tercera vuelta que tejimos en este motivo. Tengo 1, 2 y 3 en el punto alto. Así vamos a tejer en cada espacio de cadena 3 puntos altos y 1 en el punto alto, hasta llegar en el último espacio 3 puntos altos. Ahí están los 3 puntos altos en el espacio de cadena. Tejo el último en la tercera cadena, un punto alto en la tercera cadena. Vamos a continuar con el siguiente abanico igual como tejimos el primero y el segundo, con 3 vueltas cada motivo. Es la mitad del motivo. Voy a tratar de hacerlo un poco más lento por si acaso tiene problema de que no esté logrando hacerlo. Aquí se teje igual que empezamos este primer círculo, 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Deslizo en la primera cadena y tengo que tejer al lado de arriba para que queden al mismo lado el siguiente motivo, que son 2 cadenas. Solamente giro un poco el tejido para deslizar un punto, paso y en el siguiente deslizo y de nuevo voy a tejer 9 puntos altos. Debemos de tener 10, pero las cadenas que tejimos en este espacio es el primer punto alto, pero voy a tejer 9. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con la cadena son 10. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta es fácil, son 5 cadenas. Paso un solo punto y en medio el punto alto. 2 cadenas, paso 2 puntos en medio, un punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos. Solamente el inicio y el final de esta vuelta lleva un solo punto de por medio. Ahí están 2 cadenas y paso 1. Perdón, aquí no vamos a tejer punto alto, una sola cadena, siempre me equivoco, es una cadena, pasamos un punto y un punto deslizado. Ahí está la segunda vuelta. Tejemos la última, 2 cadenas, pasamos un espacio y deslizamos. Le doy vuelta al tejido. Ahí ya tenemos el primer punto alto. Tejo 3. Aquí tengo 2, 3 en el espacio de cadena
y un punto. Así vamos a terminar la vuelta. La 3 ya saben cómo hacerla en el abanico. Aquí terminé ya la vuelta, la número 3 de este siguiente motivo, con 3 puntos altos y uno en la tercera cadena. Vamos a continuar tejiendo cada motivo con 3 vueltas con el centro de 8 cadenas, lo largo que necesite este tejido para lo que lo vaya a usar. Voy a continuar para terminar la orilla o el tejido de estos motivos, para regresarnos y terminar la mitad de los motivos. Tejí 16 motivos, este es el último. Vamos a regresar tejiendo el resto del motivo para terminar la línea que tejimos. De nuevo las 8 cadenas. En la primera cadena deslizo 2 cadenas. Aquí deslizo en el punto alto. Ahí está el primer punto alto de los 10 que vamos a tejer en el círculo. Le doy vuelta y tejo 9 para tener 10. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con la cadena son 10. 1, 2, 3, 4, 5. Le doy vuelta. Tejemos igual en la misma forma la segunda vuelta. En medio de los 2 puntos altos paso solamente un punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos, 2 cadenas, paso 2 puntos. Aquí voy a tejer una cadena y deslizo en este espacio del punto alto, tomo 2 lazos y deslizo, y ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la 3 con 2 cadenas. En el mismo círculo deslizo el punto, y ahí está el primer punto alto. Le doy vuelta al tejido y tejo los 3 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí vamos a tejer la vuelta 3 del abanico. Tengo 2, 3 y el punto alto. Así tejemos esta vuelta con 3 puntos altos en el espacio de cadena y el punto alto en el punto alto. Aquí tengo los 3 puntos altos y el último en la tercera cadena, y terminamos la vuelta 3 de este último abanico que tejimos al lado contrario, porque todos están a un solo lado. Este es el primero, es la punta que va a quedar. Le doy vuelta al tejido y vamos a deslizar en cada punto, empezando desde el primer punto. Deslizamos cada punto alto en forma regular, no ajustar tanto el punto para que tome su espacio el abanico. Vamos a llegar hasta 2 puntos altos antes de llegar al espacio del centro. Aquí tengo 2 puntos altos, esta es la cadena, y un punto alto que se tejió para la vuelta 3. Hasta aquí voy a deslizar y empezamos a tejer los 10 puntos en el lazo de cadena. Es el centro, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en este espacio deslizo. Ahí está, estamos en el segundo. Aquí le damos vuelta al tejido. Voy a tomar el hilo por la parte de atrás del gancho y deslizo 1 y 2 puntos solamente. 2 puntos, 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en este espacio
un punto alto. Ahorita lo vuelvo a repetir despacio para que tenga forma de cómo continuar. Voy a regresarme de nuevo. Ahí destejí un punto, lo voy a tejer de nuevo. Son 10 puntos altos y aquí deslizo el punto. Esta es la línea de la vuelta 3. Abajo donde tenemos las 3 cadenas, estas son 3 cadenas, aquí deslizamos y está terminada la primera vuelta del círculo. Nos faltan 2 vueltas más para cerrar este abanico. Después vamos a darle vuelta. Solamente se tejieron los 10 puntos y deslicé. Le doy vuelta y avanzo 2 puntos, 1 deslizando y 2. Voy a tejer solamente 2 cadenas para el punto alto y tejo un punto alto. Tomo los 2 lazos del punto alto de la primera vuelta, es un punto alto, y voy a continuar. Le doy vuelta al tejido. Aquí está el primer cuadrito de la segunda vuelta. 2 cadenas, un punto alto, paso 2 puntos altos, 2 cadenas, paso 2 puntos altos, 2 cadenas y paso 2 puntos altos, una cadena y deslizo pasando un punto, en el siguiente deslizo, y ahí está la segunda vuelta terminada del círculo. 2 cadenas, paso un punto solamente y en el siguiente deslizo. Como tengo la cadena deslizada, está un poquito grueso. Ahí está el punto para repetir la vuelta 3. En cada espacio de cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Esta es la vuelta 3. Aquí tengo 2 puntos y 3. En el punto alto, en el espacio de cadena, 3 puntos altos, en el punto alto. Así vamos a tejer este espacio, 3 puntos altos y terminamos la vuelta. 3 puntos altos. Aquí terminamos el círculo en la tercera vuelta, y en el lazo que tenemos de las 8 cadenas deslizamos y ahí está terminado. Este es el que tejimos el primero a este lado para empezar las siguientes mitades. Ok, aquí empiezo el siguiente. Les voy a explicar este más despacio. 2 cadenas para el primer punto alto, le doy vuelta, paso un punto, deslizo, le doy vuelta. Eso es como si estuviéramos tejiendo la primera mitad que ya está terminada, y tejo 9 puntos altos porque la cadena es el primer punto. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Deslizo en este espacio en la tercera cadena. Cuando hacemos la primera vuelta del abanico del centro, le doy vuelta al tejido y deslizo los primeros 2 puntos altos. Ahí los podemos separar para ver que son los siguientes 2, 1 y 2. 2 cadenas,
le doy vuelta y tomo los dos lazos del punto alto de la primera vuelta y tejo el punto alto, y ahí está el primer cuadro de la segunda vuelta. Vamos a continuar con 2 cadenas, paso 2 espacios y en medio el punto alto, 2 cadenas, paso 2 puntos, el punto alto, 2 cadenas, porque tenemos un punto alto y una cadena. Al final una sola cadena, porque vamos a deslizar. Ahí está terminado. Empezamos la vuelta 3 con 2 cadenas, pasamos un espacio y en el siguiente medio punto damos vuelta y tejo 3 puntos altos en cada espacio de cadena hasta llegar al final de la vuelta 3. Aquí terminamos estos dos motivos. Así como tejimos estos dos, vamos a continuar para terminar la línea completa. Así como se empezó, así está terminado también igual. Este va a quedar en la punta igual que este. Si lo va a querer para un cinto que quede suelto o para otra cosa que quede suelto, las puntas separadas, así lo va a tejer. Ahora, si queremos en forma circular, ya sea para abajo de una blusa o falda o lo que le guste poner esto, lo vamos a tejer en esta forma. Aquí tenemos la punta donde se empezó y lo vamos a colocar. Esto está para la parte de abajo, ahí está, en esta forma. Si no quiere hacerlo todo junto, esto lo puede unir aquí en esta forma. Ahí está, el centro lo une y une estos dos espacios aquí y este. Aquí termino la tercera vuelta del último motivo. Tengo los últimos 3 puntos altos y en el espacio que tenemos aquí de la cadena deslizo y ahí está terminada, la misma forma que tiene en este lado. Podemos darle una terminación diferente aquí en la punta si lo va a querer abierto. Está esta forma de dejarla así, y si no, vamos a tejer esta última mitad que tenemos de 2 cadenas. Es igual, solamente vamos a hacerla el último espacio. Tejo los 9 puntos altos. Aquí tengo los 9 puntos altos. Voy a deslizar el punto en este mismo espacio. Igual como en las vueltas anteriores, le doy vuelta al tejido. Deslizo 2. Este es el primero, 1 y 2. 2 cadenas. El punto alto. Ahí tenemos el primer cuadro, 2 cadenas y paso 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, una cadena, paso un punto, deslizo, una cadena, perdón, 2 cadenas, paso un punto y deslizo. Ahí tejemos la vuelta 3. Ya le di vueltas aquí. La vuelta 3 es igual. Aquí voy a hacer solamente 2 puntos altos y el espacio del punto alto. 3 en los siguientes puntos de cadena, 3 puntos altos y el punto alto. Vamos a terminar esta tercera vuelta. Aquí tengo los 3 puntos altos y en la tercera cadena deslizo y ahí está terminada la punta.
de este tejido. Ahí se corta el hilo y se pierde la punta. Esta es otra forma de cómo terminarlo. Me parece que esta es mejor, a mí me gusta más. Aquí tenemos esta línea de tejido. Anudamos el hilo en cualquier lado que queramos ponerlo, es igual, y terminamos la mitad del siguiente motivo para tener las dos puntas iguales. Ok, aquí está el tejido terminado. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video, dele like, suscríbase y aquí estoy para el próximo. Gracias, un abrazo.